Bueno, en otros asuntos, este miércoles se realizó en el Senado de la República la comparecencia para ratificar a un subgobernador del Banco de México. Vamos a ver qué dice el marco jurídico al respecto. La Constitución Política, en su artículo 28, párrafo séptimo, señala que la conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Por su parte, la Ley del Banco de México señala que en su artículo 38 que el ejercicio de las funciones y la administración del Banco de México estarán encomendados en el ámbito de sus respectivas competencias a una Junta de Gobierno y a un gobernador. Esta Junta de Gobierno estará integrada por 5 miembros, designados conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional. De entre estos, el Ejecutivo Federal nombrará al gobernador del Banco de México, quien presidirá la Junta de Gobierno. Los demás miembros se denominarán subgobernadores. Más adelante, el artículo 40 indica que el cargo de gobernador durará 6 años y el de subgobernador durará 8 años. Y para estos efectos legales, compareció el candidato propuesto por el Ejecutivo para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México en la subgobernación, Javier Eduardo Guzmán, quien destacó su participación en el Fondo Monetario Internacional y también en el Grupo de los 20 en representación de Banjico. En su intervención habló sobre el papel que debe cumplir el Banco de México en el alcance de los objetivos globales de desarrollo económico del país. Esto es lograr mayores tasas de crecimiento de la producción y el empleo, abatir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Destacó los riesgos del ambiente inflacionario debido a que deteriora el poder adquisitivo de la población y mencionó los retos a afrontar por el organismo autónomo. No debemos subestimar la magnitud de los retos que enfrentamos. Uno de ellos se deriva de que es de esperarse que nuestra política monetaria se implemente en los próximos años en un entorno caracterizado por incertidumbre, ingresos de capital acompañados de una alta volatilidad. También señaló que el Banco de México deberá seguir buscando los mecanismos adecuados para contribuir a la estabilidad financiera del país. La complejidad de estas tareas requiere del concurso coordinado de otras políticas, especialmente la fiscal. Además, para el logro de estos objetivos se necesita del apoyo de la sociedad. Bueno, finalmente el compareciente destacó que es fundamental que Banjico continúe esforzándose por fomentar la transparencia y explicar claramente sus decisiones de política al público en general. Y luego de la intervención de Eduardo Guzmán, los legisladores realizaron los comentarios y cuestionamientos específicos en materia de inflación, crecimiento y desarrollo económicos. De si el mandato del Banco de México se debe de ampliar. Yo sí quisiera saber cuál es su opinión y si la ampliación del mandato en particular hay que reforzarlo. La duda no es si el Banco de México debe contribuir al crecimiento económico. El objetivo del Banco de México, como yo comenté durante mi intervención, el objetivo final es contribuir al desarrollo económico del país. Lo mejor es priorizar y ponernos como objetivo que el Banco Central coadyuve, pero con las facultades que tiene, con los recursos que maneja, el apoyo que pudiera dar el Banco Central al desarrollo económico del país es inmenso. La disminución de la inflación y en general la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento económico, pero no es una condición suficiente. Es decir, el solamente tener una tasa de inflación baja no va a asegurar un crecimiento económico más elevado. Más adelante, Acción Nacional habló de la fortaleza en la economía mexicana que permitió tener un crecimiento económico en 2011 y 2012 pese a las dificultades en el ámbito internacional. Apenas ayer lo dijo de su propia voz el líder del Parlamento Europeo, reconociendo el crecimiento que tiene la economía mexicana, que no ha sido en 2 meses de esta administración, sino en los últimos años en la acumulación de lo que cerró el 2012 y el 2011, y no el crecimiento económico de Europa o de Estados Unidos. El aspirante a subgobernador enfatizó la importancia de la autonomía que tiene o de la que goza el Banco de México. En el contexto totalmente de que uno de los cambios institucionales más importantes que se han dado en este país en los últimos años es conceder la autonomía del Banco Central. Yo considero que es un pilar fundamental de la política económica del país.
Bueno, por su parte, el Partido Verde Ecologista de México quiso saber sobre la actuación de las agencias de calificación crediticia. Yo siempre me pregunto, bueno, las calificadoras califican a nosotros, pero la pregunta es, ¿quién califica a las calificadoras? Pero yo creo que lo más importante es que los incentivos para las calificadoras estén perfectamente bien alineados, de tal forma que su evaluación sea totalmente objetiva. Y luego de escuchar a Javier Eduardo Guzmán y de los cuestionamientos planteados por los diferentes legisladores, el Pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República avaló su nombramiento. Dada la votación, se aprueba el dictamen que acredita al maestro Javier Eduardo Guzmán Calafel como propuesta de esta comisión, bueno, que acepta la propuesta del presidente de la República para que pueda integrar la Junta de Gobierno del Banco de México.